buenas noches. Muchísimas gracias de estar una vez más con nosotros en esta transmisión de Llamada Final Central México. Mi nombre es Manuel Garduño para las personas que nos sintonizan por primera vez o si es la primera vez que te cruzas con nuestro canal. Pues muchas gracias por dejarnos llegar a todos ustedes hacia sus hogares, hacia sus lugares de trabajo, sus oficinas, donde quiera que estén. Muchísimas gracias. Deseo que estén pasando un muy buen viernes. Oigan, y quiero enviarles saludos esta vez a nuestra hermana Marce Castillo que anda por ahí, Jessy Benítez, saludos, Dios te bendiga. También a nuestra hermana María Luisa Madrigal desde Los Ángeles, California, a nuestro hermano Hilario Chávez. Oigan, y todos ustedes que nos están sintonizando, muchísimas gracias. Ojalá que puedan seguir compartiendo esta transmisión. No dejen de conectarse como muchos tienen por costumbre. Así que, oigan, estamos en viernes, ya pronto vamos a iniciar nuestra reapertura. Todavía no va a ser este domingo, necesitamos ese permiso expreso por parte del gobierno, en donde en realidad no queremos aventurarnos a hacerlo. Yo sé que hay muchas iglesias que ya han abierto, pero no queremos aventurarnos a esta parte en arriesgarnos a que puedan cerrarnos, a que puedan clausurarnos, a que puedan darnos una multa, a que puedan ustedes también contagiarse. Entonces, creemos que debemos esperar en la voluntad de Dios, esperar el tiempo en donde se nos dé el permiso para poder reunirnos con libertad. Así que les ruego, les suplico, sigamos orando por todo eso, hermanos queridos. Se lo suplicamos en nombre sea de Dios. Oigan, y bueno, en este viernes, ya el próximo domingo, o sea, pasado mañana, vamos a iniciar una nueva serie por la cual estoy muy emocionado. Pero en este viernes he titulado a este mensaje Tras líneas enemigas. Tras líneas enemigas. ¿Por qué tras líneas enemigas? Hermano, yo no sé si te acuerdas de una película que tuvo un nombre similar hace bastante tiempo, en donde habían unos pilotos, ¿verdad? Americanos, parece ser. Se perdieron, los habían localizado. Este grupo contrincante los empezó a disparar, los derribaron mientras iba cayendo el avión, ¿verdad? Hecho pedazos. Pues uno de estos soldados americanos se perdió, lo secuestraron estas tropas enemigas y pues ahora había que encontrar a su amigo, el sobreviviente, ¿verdad? El que no había sido capturado, tenía que encontrar a su amigo y de ahí es donde empieza a tratar de trazar las líneas enemigas, precisamente para encontrar al enemigo. Y es algo de lo que quiero compartirles precisamente en esta noche, en esta tarde que estamos aquí presentes. Las líneas enemigas. Hermanos, creo que todos los días, muchos de nosotros o todos nosotros tenemos batallas que luchar todos los días. Por eso es tan importante que sepamos quién es nuestro enemigo. Porque si no sabemos a ciencia cierta quién es nuestro enemigo, podemos estar luchando en contra de la voluntad de Dios. Podemos estar luchando en contra de los planes de Dios. Podemos estar luchando en contra de personas que Dios puso al lado nuestro para que sus propósitos se realicen en nuestra vida. Y por eso creo que es importante identificar bien quién es el enemigo. Porque sin duda todos tenemos luchas en esta vida, todos estamos luchando contra algo. Pero no siempre contra lo que estás luchando es la persona o la situación correcta. A veces nos encontramos luchando contra personas que quieren ayudarnos. Pero como no podemos identificar bien al enemigo, es que suceden estas luchas, donde si te recuerdas, la semana pasada hablamos un poquito acerca de las batallas que debemos pelear. ¿Cuáles son las batallas que debemos pelear? Ahora que ya identificamos tal vez cuáles son las batallas que debemos pelear, también debemos de identificar a nuestro enemigo. ¿Quién es el verdadero enemigo? Y eso es de lo que quiero hablarte el día de hoy. El multimedia, no sé si me puedes ayudar aquí enfrente con el teleprompter, por favor. Yo creo que una situación, ¿verdad? A veces no planeamos cosas en nuestra vida. Y una situación de la que más peleas a veces en tu vida no necesariamente es tu enemigo. Y quiero ilustrarlo, si me gustan acompañar, con la vida de Saúl. Creo que es un muy buen ejemplo para ilustrar esta parte. Y se encuentra en Primera de Samuel 18:28. Primera de Samuel 18:28. Lo tenemos ahí en pantalla y dice lo siguiente: cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David,
Y cuánto su hija Mical lo amaba, le tuvo más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Esa es la parte que quiero que nos enfoquemos. Quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Así que una vez leyendo este verso, me gustaría que hiciéramos una palabra de oración. Una oración, no una palabra, sino una oración. Donde quiera que estés, por favor, inclina tu rostro. Acompáñame con esta oración. Bendito Dios que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias te damos por tu bondad. Gracias te damos porque nos permites, Señor, estar reunidos, nos permites escuchar tu bendita y santa palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú te revelas a nuestras vidas, Señor, cada día. Ya sea hablándonos a través de tu palabra, a través de los vasos que tú usas, a través de lo que has creado, Señor. Siempre nos hablas y nos demuestras cuánto nos amas. Muchísimas gracias. En esta noche te rogamos que tú abras nuestro entendimiento, tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente para poder, Señor, recibir la palabra que tú tienes para nosotros, que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus santas manos y te damos gracias. Amén y amén. Y para continuar, fíjate que una vez que leímos esto, mira, la cuestión aquí es que Saúl pensó que su enemigo, como lo leemos en este pasaje, él pensó que su enemigo era David. Pero su verdadero enemigo no era David, su verdadero enemigo de Saúl era él mismo. Su verdadero enemigo eran sus inseguridades. Su verdadero enemigo eran sus fortalezas mentales, sus celos, sus temores. David no era su enemigo. Al contrario, David era la mayor bendición que Saúl podía tener en su vida. David es el hombre más leal, o era el hombre más leal en toda la nación de Israel. Él era un escudero de Saúl, si recuerdas la historia. Que aún muerto, David siempre siguió siendo su escudero. Y si Saúl se hubiera dado cuenta de esto, David hubiera llegado a ser la mayor bendición, el mayor activo en la vida de Saúl. ¿Saben algo? Yo creo que muchas veces nos hemos encontrado en esa situación en nuestras vidas. Cuando Dios te provee de alguien, te provee de una ayuda, te provee de un compañero, no necesariamente compañero de vida como esposo o esposa, sino un compañero en el trabajo, un David que quiere ayudarte. Pero tus inseguridades te llevan a odiar a esa persona. No porque la persona sea tu enemigo, sino es por tu inseguridad, por tu incapacidad o la incapacidad que crees que tienes, que te lleva a ver a esa persona como enemigo. ¿Saben algo? Yo recuerdo un día, como cualquier persona normal, ¿verdad? Me encontré tal vez en una discusión, en una diferencia con mi bendita y santa esposa. Y recuerdo que el día que le dije, ¿sabes qué? Es que tú eres la única persona que ha sacado lo peor de mí o que saca lo peor de mí. En ese día yo me di cuenta que el problema no era mi esposa realmente. Ese día me di cuenta que el problema tampoco era yo realmente, sino que el verdadero enemigo es el pecado que todavía estaba o que todavía está dentro de mí. ¿Cuántas veces como pareja le has dicho, le has reclamado a tu esposo o esposa, sabes qué? Es que por tu culpa, es que nadie me lleva al límite como tú, nadie me hace enojar tanto como tú? Pero el enemigo no es tu esposo, el enemigo no es tu esposa. El enemigo es eso que todavía hay dentro de ti. Una vez más, estas fortalezas mentales, estas inseguridades que uno tiene, ese viejo hombre que no logras dominar todavía. Y a partir de ese día que me di cuenta que ella no es mi enemigo, esa fue mi batalla. El pelear contra lo que está dentro de mí todavía, lo que todavía me controla, lo que todavía me mueve a ese enojo. Y comencé a trabajar en contra de esa bestia que está dentro de mí, del malgeniado, del enojado. Pero a veces nos cuesta reconocer que el problema está en nosotros. Muchas veces llegamos a pensar en cuestión de nuestro país, por ejemplo, no es que el problema no es México, el problema es la sociedad, y se te olvida que tú eres parte de esa sociedad. No de esa suciedad, de esa sociedad.
Pero a veces cuesta reconocer esa parte. Siempre queremos culpar a otra persona, queremos buscar otro enemigo, cuando tal vez el enemigo está dentro tuyo. Recuerdo también un día en la casa de unos amigos a los que visité alguna vez. Ellos entraron en una discusión, en una pareja casada, entraron en una discusión, ya sabes, una de esas discusiones incómodas, donde estás con tus amigos que digo, son parejas, están casados y de repente se empiezan a enojar entre ellos, ¿no? Y ya sabes, su esposa le dijo algo que me dejó impactado mientras ellos discutían. Él le dijo, bueno, es que tú siempre me estás exigiendo y no sé qué tantas cosas. Y él le dijo, espérame un momento. Lo que te estoy exigiendo en esto no es para ti. Perdóname. Lo que te estoy exigiendo en este momento en realidad era para mi papá. Y sabes que yo me quedé confundido en ese momento porque de repente están peleando y ella ocupa esta frase, no estoy exigiendo, o esto que estoy exigiendo no es para ti, sino que en realidad era para mi papá. Yo me quedé así como, ¿cómo así? Luego la chica esta se fue al cuarto como a orar o a perdonar a su papá, yo creo. Y mi amigo todavía, así me gusta que se terminen las peleas, que el culpable sea mi suegro. Pero ¿sabes qué? Lo interesante de esto es que ella se dio cuenta que en su expresión ella estaba exigiendo o pidiendo lo que su papá nunca le había dado. Y eso es lo que tenemos que encontrar en nosotros. ¿Quién es el verdadero enemigo? ¿Qué hay de aquello que exiges que no es problema de tu pareja, sino tal vez es problema tuyo, que traes desde atrás, algo que no recibiste en tu familia, algo que no recibiste de niño? O tal vez un abuso que sufriste de niño. Por eso es lo que tienes que encontrar. ¿Quién es el verdadero enemigo? Por eso hemos titulado en este día, Tras líneas enemigas. ¿Cómo podemos identificarlo? Hermano querido, la verdadera razón por la cual los novios, las parejas se pelean y es algo que uno en realidad no se explica. Yo no me explico cómo se pelean si se aman tanto y no solo que se aman o se quieren, sino que anhelan pasar tiempo juntos. ¿Por qué se pelean? Pero todo eso, la verdadera raíz es que no encuentran tiempo para estar juntos. No encuentran tiempo para conversar acerca de las cosas que los hacen diferentes, que los hacen pensar de forma diferente. Ese es el verdadero problema. ¿Y sabes qué? Como no encuentran el tiempo para estar juntos, luego comienzan a agredirse el uno al otro. Por tu culpa no podemos vernos. Es que tú eres una desorganizada o es que tú siempre estás metido en ese trabajo, siempre estás metido en esa iglesia, todo el tiempo tienes ensayos, qué sé yo. Y comienzan a maldecir a todo el mundo a su alrededor en lugar de enfrentar su verdadera batalla. Y esa batalla es cómo encontrar tiempo para estar juntos. ¿De qué forma? No sé si te das cuenta en la cuestión de no enfocarnos en el qué, sino en por qué llegamos a esta situación. Y es que muchos conflictos de los que vivimos, hermano, nuestro enemigo no son las personas, no son las personas. Ni las cosas a las cuales siempre les echamos la culpa. No es nuestro esposo, no es nuestra esposa, no es la iglesia, no es el trabajo. Ese no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo puede ser, ¿sabes qué? El cansancio físico. Ese sí puede ser tu enemigo. Puede ser incluso el cansancio espiritual. ¿Cuántas personas hay que se sienten ya cansadas espiritualmente, físicamente, sentimentalmente? Y cualquier cosa que te digan ya te irrita. No porque alguien más sea tu enemigo, sino porque ya estás cansado internamente. También puede ser una enfermedad crónica que tienes. ¿Cuántos años llevo luchando contra esta enfermedad que tengo, contra este cáncer, contra, yo no sé, una enfermedad, la diabetes, si tú quieres? Tal vez eso es tu verdadero enemigo. Puede ser que las batallas sean en nuestra mente, nuestras frustraciones. Por ejemplo, no terminé la carrera, soy un perdedor. ¿Cómo voy a poder lograr esto si ni siquiera terminé la secundaria, tal vez? Puede ser un faltante, una amargura en nuestro interior, el verdadero enemigo. Y también aún puede ser el diablo, por supuesto. Por eso lo dejé al final, porque generalmente es a quien siempre le echamos la culpa de todo. Me va mal, un ataque del diablo. Alguien me hizo enojar en el tráfico, un ataque del diablo. Es que es el maligno que quiere quitarme la presencia de Dios, aleluya. Es que tal vez nunca tuviste la presencia de Dios en primer lugar. Y por eso es que quise dejarlo al final.
Así que yo quiero que el día de hoy sea un buen día, una buena noche, para hacer un reconocimiento, una misión de reconocimiento en nuestro interior para encontrar los otros enemigos en nuestra vida. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos pedirle a Dios que Él nos revele qué o quiénes son nuestro verdadero enemigo. ¿Cuántos dicen amén? En Jeremías 33:3 dice lo siguiente: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. ¿Sabes qué? Porque muchas veces, hermano santo, ni siquiera conocemos a nuestro verdadero enemigo, pero si le pedimos a Dios, estoy seguro que Él nos lo va a revelar. Él nos va a revelar esos secretos que no conocemos. La Biblia dice también en Daniel 2:22 que Dios revela cosas profundas y misteriosas y que Él conoce lo que se oculta en la oscuridad. Y una vez más en Jeremías 11:18, Jeremías 11:18 nos dice: luego el Señor me avisó acerca de los complot que mis enemigos trabajan en mi contra. Y que por supuesto aquí, aunque está hablando de personas como enemigas, Dios también quiere revelarnos los complots, las trampas de estos enemigos internos que quieren destruirnos. Pero la pregunta es, ¿pasas tiempo o vas a Dios a orarle para que Él te revele esos enemigos internos que tienes? ¿O tratas de lucharlos o de batallarlos con tus propias fuerzas? Fíjate, como ya vimos entonces, el verdadero enemigo de Saúl no fue David, sino que fue su inseguridad, fueron sus temores. Y si el rey Saúl, en vez de perder el tiempo peleando en contra de David, más bien se hubiera arrepentido del pecado que hizo que la presencia de Dios se apartara de él, su vida hubiera sido otra. Hermano mío, ¿cuántas veces estamos buscándonos enemigos donde no los hay? Cuando tal vez la presencia de Dios ya se fue de nuestra vida. Pero si queremos enfocarnos en los pecados que comete otra gente, en los errores que comete otra gente, en las cosas que comete otra gente, buscándonos enemigos en todas partes, en lugar de perder el tiempo en cosas innecesarias, deberíamos buscar dentro nuestro. ¿Qué es lo que ha hecho dentro de mí que la presencia de Dios no esté en mí, no esté dentro de mí, no esté en mi casa, no esté en mi familia? Pero en vez de hacer eso, Él se llenó más y más de odio contra David. Dice una vez más en Primera de Samuel, si gustas acompañarme, en Primera de Samuel 16:14, dice: ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. El verso 15, algunos siervos de Saúl le dijeron: ¿sabes qué? Un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Así que, rey Saúl, ¿por qué no buscamos a un buen músico para que toque el arpa y cada vez que el espíritu atormentador te aflija, él tocará música relajante y dentro de poco estarás bien? El verso 17 dice: Saúl, por supuesto, respondió y dijo: ¿saben qué? Me parece bien. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: mira, ¿sabes qué, rey Saúl? Uno de los hijos de Isaí, de esos hermanos que de todos se enteran, uno de los hijos de Isaí, dice, de Belén, tiene mucho talento para tocar el arpa. Toca súper bien y sabes que no solo eso, sino que es un guerrero valiente. Y aparte de un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. Pero ¿sabes qué? El extra que tiene es que es un joven bien parecido, así como su pastor casi. ¿No es cierto? Y el Señor está con él. Esa es la parte clave. El Señor está con él. Hermano santo, ¿sabían ustedes que algunas personas, por causa de sus inseguridades, no podrían tener la clase de personas como David a su alrededor o en sus equipos de trabajo? Eso lo sé, ¿sabes por qué? Porque en muchas iglesias Dios levanta grandes siervos, Dios levanta grandes predicadores, pero luego se van, luego están en otro lado. ¿Por qué? Porque los pastores los ven como una amenaza. Hay personas que por su carácter, por sus inseguridades, no pueden tener a un David con ellos, porque por su inseguridad los ven como una amenaza. En este ministerio, hermano santo, en este ministerio tan bello de Llamada Final, hay muchos predicadores, muchísimos, que son por supuesto mucho mejor que yo.
Pero sabes que yo no los veo como una amenaza, porque no estoy aquí para edificarme a mí mismo, sino que mi deseo es que el reino de Dios se establezca en esta nación. Pero para muchos, alguien como David sería una amenaza en su vida. ¿Cuántas veces Dios ha puesto a gente a tu lado a la cual has visto como una amenaza en lugar de como una ayuda? Por tus inseguridades. No sé si puedes identificarte con eso. Tal vez en tu matrimonio Dios te ha dado a una compañera excelente, pero por tus inseguridades, porque gana mejor que tú en el trabajo, porque tiene una mejor preparación que tú universitaria. En vez de verla como una ayuda, la ves como una amenaza. Empiezas a verla como tu enemiga. Tal vez en tu trabajo, en tu negocio, en tu iglesia precisamente. ¿Sabes qué, hermano santo? Dios te ha provisto tal vez de personas con capacidades increíbles para ayudarte. Pero en vez de verlas como ayuda, las ves como una amenaza y terminas persiguiéndolas, terminas corriéndolas, terminas atacándolas, terminas odiándolas. Por no darte cuenta quién es tu verdadero enemigo. Por eso es que considero tan importante este mensaje tras líneas enemigas. Debemos saber quién es nuestro verdadero enemigo para no estar peleando la batalla incorrecta, para no estar buscándonos enemigos donde no hay. Primera de Samuel 16, verso 19 al 22 dice: entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: ¿sabes qué, Isaí? Envíame a tu hijo David el pastor. Así que Isaí hizo caso y envió a su hijo David. Voy a saltar aquí al 21. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Y fíjate esta parte, Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Verso 22, luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición y le dijo: por favor, permíteme que David se quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Hermano mío, cuando lees esta parte de que David fue su escudero, David le simpatizaba mucho al rey. Y cuando luego lees el final de la historia, uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué nos pasó? ¿En qué nos perdimos? Diría la canción. Porque pasó del amor, pasó de la admiración hacia el odio. Hermano, ¿por qué has pasado en tu pareja, en tu relación, en tu matrimonio? ¿Has pasado del amor, de la admiración al odio? ¿Por qué? Es tan triste ver estas personas, matrimonios, parejas jóvenes y adultos que en algún momento se amaron, se admiraron, por algo llegaron a casarse. Y pasaron de ese amor, de esa admiración al odio, a no poder ni verse. ¿Por qué has pasado con tus compañeros de trabajo de la admiración y de decir, ¿sabes qué? Me gustaría ser como él, me gustaría ser como ella, a los celos? ¿Por qué has pasado de esa admiración de tu pastor, de tu líder, a la envidia? ¿Por qué te has convertido en ese Saúl? ¿Por qué has pasado de admirar a tu escudero a odiarlo? Porque no identificamos bien al enemigo. Esa es la razón. Y eso es lo que le pasó a Saúl. Porque sus enemigos no estaban afuera, sus enemigos estaban en su interior. Eso es lo que pasaba. El verso 23 de ese mismo pasaje, el verso 23, dice: y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Y entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Yo quiero, hermano amado, que por un instante nos imaginemos cómo hubiese sido el gobierno de Saúl si hubiera tenido a David durante todo su reinado. ¿Cómo hubiera sido? ¿Qué hubiera hecho? Si hubiera estado David como su asesor, como su mano derecha, como parte de su equipo de trabajo. Digo esto, hermano, porque hay personas que Dios ha puesto en nuestras vidas para bendecirnos. Dios ha puesto personas en nuestra vida para ayudarnos, pero el enemigo nos ha hecho creer que son una amenaza. El enemigo nos ha hecho creer que son nuestros enemigos.
¿Te has encontrado peleando incluso con personas que genuinamente quieren ayudarte? Genuinamente. Pero tu inseguridad, tu falta de confianza en la gente, el decir, no, es que todos son iguales, es que yo no confío en nadie, te lleva a pensar que todos se quieren aprovechar de ti. Al punto que sí, llegas a no confiar absolutamente en nadie. Pero no son tus enemigos, los enemigos están aquí dentro. ¿Sabes que David en ningún momento David fue una amenaza para Saúl? No solo por su carácter, porque él no tenía este carácter de quitarle el trono así porque sí, o si era su escudero. Sino porque aunque Dios le había quitado el reinado a la familia de Saúl, él podía estar seguro, Saúl podía estar seguro que iba a reinar hasta el día de su muerte. Así que David no representaba ninguna amenaza para Saúl, ninguna, ni la más mínima. Y yo creo que si Saúl hubiera visto a David como su gran aliado, si Saúl hubiese quedado dentro de esa parte, ¿sabes qué? Te reconozco, David, como la ayuda que Dios ha enviado a mi vida. Entonces, Saúl hubiera quedado dentro de los reyes más grandes en la historia de Israel. Pero no fue así. Continuamos en Primera de Samuel 18, 6 al 8. Y fíjate lo siguiente, dice, cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, por supuesto se refería a Goliat, fíjate, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl y cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos y todas estas banderas y corros, y este era su canto. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, el pueblo se regocijaba y cantaban. David danzó con el oso y el león, por ahí decía un hermano. Y continúa el verso. Dice, pero esto hizo que Saúl se enojara mucho y dijo, ¿qué es esto? Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Y fíjate, esto es lo importante. Desde ese momento, Saúl miró a David con recelo. Desde ese momento. Hermano mío, habrá situaciones en nuestras vidas que saquen lo peor de nosotros, por supuesto. Pero en estos momentos nuestra batalla no puede ser contra David, sino contra nuestros temores. Ahora, la culpa tampoco era de estas señoritas que salieron danzando ahí, cantando, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. No puede ser la culpa de ellas tampoco. Por eso te digo, identifica bien a tu enemigo. Tienes que seguir cuidadosamente esas líneas de batalla para no estar peleando, no estar luchando contra el David o los Davides que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Primera Samuel 18:10 dice, al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl. Y él comenzó a desvariar como un loco por su casa. Dice, pero David tocaba el arpa, tal como lo hacía cada día allí en un rincón, atemorizado por Saúl, de verdad. Pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. Después, Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de Saúl. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante de ahí unos 1000 hombres. Y David dirigía fielmente, escucha esto, fielmente a las tropas en la batalla. Es que, hermano santo, cuando una persona es fiel, es fiel en la grandeza, pero también es fiel en los asuntos pequeños. Y esta era la grandeza de David precisamente. Esta era la grandeza de David. Continuamos en el verso 14. Dice lo siguiente, David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía, absolutamente en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él. Verso 15, cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo, pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en la batalla. Hermanos santos, esto debe de ser como una señal para nosotros. Cuando todas las personas en un lugar, en una nación, aman a esa persona, pero solo tú no, el problema eres tú. El problema no es esa persona.
¿Por qué tratamos de ver como enemigos a las personas que tienen más éxito que nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué hay alguien que predica mejor que tú e inmediatamente lo ves como tu enemigo? ¿Por qué no puedes alegrarte por los éxitos de tus hermanos? ¿Por qué tienes que verlo como enemigo? ¿Por qué tiene que salirte la envidia luego cuando ves que alguien tiene algo mejor que tú? Cuando alguien te supera en algo. ¿Por qué? ¿Por qué tratamos de atacar a otras personas aún cuando somos testigos, así como Saúl, aún cuando vemos que el Señor los respalda y que el Señor está con ellos, aún así tratamos de atacarlos, no importa qué sea? ¿Por qué decir que alguien te cae mal cuando ni siquiera te ha hecho nada, cuando ni siquiera lo conoces, cuando ni siquiera has cruzado palabra con esa persona? Ah, pero solo lo ves mal solo lo ves por ahí, se me cae re gordo. ¿Por qué? ¿Porque te sientes inferior? ¿Porque te da envidia? ¿Solo porque ves el respaldo de Dios en su vida te cae bien gordo, te cae bien mal? ¿Y por eso esa persona se convierte en tu enemigo? Hermano, a David no solo lo amaba Israel y Judá. La hija también de Saúl, Mical, amaba a David, se enamoró de David. Y no solamente su hija, sino que Jonatán, también el hijo de Saúl, se convirtió en su mejor amigo. Al grado que cuando Saúl ordenó a sus siervos que mandaran a matar a David, Jonatán habló con su padre. Y le dijo: papá, mira, aguántame tantito. David no es tu enemigo. David no es tu enemigo. Y dice primera de Samuel 19, en el capítulo 19, verso 4 y 5, dijo: a la mañana siguiente, Jonatán habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. Y le dijo: el rey no debe pecar contra su siervo David, le dijo su hijo Jonatán. Él nunca ha hecho nada para dañarte, papá. Siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido. Hermano mío, a veces necesitamos que la gente nos hable de esta manera. Que la gente nos haga ver nuestros errores, que nos hagan ver cuando estamos tomando malas decisiones. A veces necesitamos ese tipo de personas en nuestra vida. Continúa el verso 5 y dice: ¿te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante filisteo y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria a Israel? ¿Ya te olvidaste de eso, papá? Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces, ¿no? Entonces, ¿por qué habrías de matar a un hombre inocente como David? No hay ningún motivo en absoluto. Hermano santo, y la Biblia nos dice después que Saúl escuchó a Jonatán, ahí dice que lo escuchó, y que hasta le juró que no iba a matar a David. Pero aunque eso sabes que Saúl seguía escuchando esas voces en su interior. Él seguía teniendo esos enemigos internos. Este es el peor enemigo de nosotros, las voces de nuestra mente, nuestros pensamientos, las amarguras, las inseguridades, las incapacidades, los temores, las malas experiencias de nuestro pasado. Esa es la situación. Por eso la Escritura nos dice: sometan sus pensamientos a los pensamientos de Cristo. Pero muchas veces parece que aún no hemos llevado nuestros pensamientos cautivos a los pensamientos de Cristo. ¿Y sabes por qué te digo, hermano? Porque yo creo que un 40 o 50% máximo de esta iglesia han seguido el proceso de formación, han sido discipulados, pero el resto están en peligro de tener una vida tan miserable como la de Saúl. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos ha dado las herramientas para ayudarte. Dios nos ha dado las herramientas para ayudarles, pero ustedes no han querido porque no tienen tiempo, porque tienen mucho trabajo, porque tienen mucha tarea en sus universidades. ¿En verdad no tienen tiempo para enfrentar o ser libres de sus enemigos? ¿No tienen tiempo? Hermano santo, la vida no es un juego. ¿Y sabes qué? Quiero cerrar esta parte de este mensaje con una parte práctica. Ojalá que se te quede grabado. La número 1, tu batalla no es en contra de tu familia. Tu batalla no es en contra de tu familia, hermano santo. Tu esposa no es tu enemigo. La mujer que tú me diste, eso fue lo que Adán le dijo a Dios, insinuando que la culpa era de Dios, como ¿por qué me diste esta mujer? O sea, ni quien te la haya pedido, tú me la diste. Y sabes, también de paso, culpando a Eva por eso.
tu culpa. Debemos entender entonces que nuestras peleas o discusiones, hermanos, se acabarían si seguimos las líneas enemigas que nos llevarán a identificar quién es el verdadero enemigo. No es tu esposa, no es tu familia. Tu esposo, entiéndelo, no es tu enemigo, sino que probablemente, hermano santo, tu enemigo son las deudas. Tal vez el enemigo es el desempleo, lo que lo atormenta. Y tal vez lo que él necesita es que le ayudes a luchar contra esas deudas. Lo he repetido tantas veces, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por esa razón consideramos el dinero como seguridad. Tengo dinero, me siento seguro. No tengo dinero, me siento inseguro. Empieza la ansiedad. ¿Qué voy a hacer para pagar ahora la renta? ¿Qué voy a hacer si no tengo de comer? Y creo que todas las parejas han pasado por ahí. ¿Por qué? Porque es más importante el dinero que el amor. Porque es más importante el dinero que la relación entre parejas. ¿Por qué? Ustedes mujeres no se imaginan cómo se siente un hombre desempleado. No saben. No tienen ni idea. Es humillante para muchos. Ese es el verdadero enemigo. Las amistades de tu esposo, las amistades de tu esposa no son tu enemigo. ¿Con quién hablas? ¿Con quién te ríes? ¿Con quién estás escribiendo tanto? Enemigos son esos pensamientos, esas voces que te hacen creer que te estás siendo infiel. Ese es tu enemigo. Esas voces que te hacen pensar que conoció a alguien mejor que tú, tal vez. O tal vez tu enemigo es la película que viviste en tu niñez y que ahora se repite, lo que tu papá le hizo a tu mamá, tal vez. Y eso es lo que bombardea tu mente, porque todavía no ha sido sanada. Es decir, nuestra batalla no puede ser contra la persona. Nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino que la batalla es contra aquello que nos está haciendo pelear. Contra eso es nuestra batalla. Una vez más, no te enfoques en el qué, sino busca el por qué. No te enfoques en la falta, no te enfoques en el acto, sino que trata de identificar lo que te lleva o lo que le lleva o lo que la lleva a esa persona a cometer dicho acto. Ese es el verdadero enemigo. No el acto en sí, sino qué me lleva a cometer ese acto. Ese es nuestro enemigo. Número 2, la batalla no es contra la iglesia. Tu enemigo no es la iglesia. La iglesia no es tu enemiga, hermanos santos. Si recordamos la historia del hijo pródigo, podemos ver que el enemigo no era su papá, ni tampoco su casa. Su enemigo fue el mundo que lo atrajo. Ese fue su verdadero enemigo. Jóvenes amados, tu enemigo no es tu padre, tu enemigo no es tu madre. Quizás tu enemigo sea el mundo que te atrae. No es que tus papás están en contra de ti, no es que tus papás no te entienden. Es que tal vez es el mundo que te atrae. Ese es tu verdadero enemigo, tal vez. Tu enemigo no es tu madre santa, tal vez es la enfermedad que la atormenta todos los días. O tal vez es la soledad que vive desde que tu papá la abandonó. Tal vez ese es el enemigo. Jóvenes queridos, su enemigo es la depresión. Su enemigo es la ansiedad. Son los pensamientos de suicidio. Esa es la batalla que tienen que luchar ustedes. Esos son los enemigos contra los que tenemos que luchar. Padres santos, padres hermosos, no peleemos en contra de nuestros hijos. Peleemos en contra del mundo. Ganemos la batalla en oración, en acción, no en discusión. ¿Sabes qué? Cuando el hijo pródigo regresó, también su hermano fue su enemigo. En otras palabras, los cristianos mediocres que te hacen o que nos hacen la vida imposible. Esos cristianos mediocres que atacan a aquellos que quieren volver a la casa del Padre. Esos son tu enemigo. Tu enemigo, hermano querido, no es tu pastor. Tu enemigo no es tu líder. Y en verdad quiero decir que debes de tener mucho cuidado cuando hablas de tus pastores o líderes. No por mí, no porque me ataques a mí, ataques a tu pastor. No por nosotros, por ti mismo, porque estás atacando a la esposa del Cordero. Estás atacando a la esposa del Señor. ¿Y todo por qué? ¿Por tu frustración? ¿O quizás por tu envidia, por tu enojo? ¿O porque no te gusta la manera en que Dios usa a tus pastores, a tus líderes, y por eso empiezas a criticarlos? Hermano, nuestro enemigo no es la iglesia. El enemigo de Caín nunca fue Abel. El enemigo de Caín fue su necesidad que está en todos nosotros de ser alabado, de ser reconocido, de ser aceptado.
Ese fue el enemigo de Caín. En vez de pelear con estos enemigos, Caín mató a su hermano, porque no pudo identificar bien quién era su enemigo. Hermano mío, quiero preguntarte, ¿cuántas veces nos hemos comportado como un Caín al matar a nuestros hermanos? Porque no recibimos el reconocimiento que ellos sí reciben. ¿Cuántas veces hemos sido esos Caínes? ¿Sabes qué otro ejemplo? Moisés. Moisés tampoco fue el enemigo de sus hermanos, de Miriam y Aarón. Si te recuerdas en la historia, en Números 12, capítulo 1, Miriam y Aarón se pusieron a criticar a Moisés porque se había casado con una cusita, con una negrita, pues. ¿Y qué tenía eso de malo? ¿Qué tenía de malo? Pero aquí nos damos cuenta que las luchas en su interior los llevaron a ver a Moisés y a su esposa como sus enemigos. Y si te recuerdas del pasaje, ellos dijeron, ¿acaso Dios solo ha hablado por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Eso es lo que dijeron, si te acuerdas del pasaje. Y sabes qué, es que en ningún momento de la historia, en ningún momento se niega el hecho de que ellos eran usados por Dios. Nadie dice que no. Pero por alguna razón el famoso, por alguna razón el reconocido, el amado, era Moisés. Y esto fue algo con lo que ellos no pudieron lidiar, no pudieron soportar. ¿No soportas tú que el reconocimiento de Dios se lo dé a otras personas a fuerza? ¿Lo quieres tú? Es que nadie está negando que Dios te usa. Pero como no te da el reconocimiento que tú quieres que a otros sí, ¿eso te hace que te conviertas en su enemigo o que esa persona se convierta en tu enemigo, por Dios santo? Las otras iglesias no son nuestro enemigo. Los otros ministerios no son nuestros enemigos. Aunque prediquen cosas diferentes, hermano santo, por Dios, entiéndelo. ¿Por qué hemos de atacarlos? ¿Por qué hemos de criticarlos? ¿Por qué hemos de estar diciendo, no, es que en este ministerio tal, es que ahí hacen un... ¿Qué te importa? Es que este predicador que no sé qué predicas, ¿qué te importa? Te congregas ahí, ¿no? Entonces, ¿qué andas diciendo? Por eso les he dicho tantas veces, hermano santo, yo personalmente no considero a nadie mi enemigo. Que haya otros que me consideren su enemigo, eso es diferente, pero yo no. Nunca le he dicho a nadie, a esta persona me cae bien mal, a este otro yo no lo soporto. ¿Y sabes qué? No es posible que en las redes sociales haya tantas críticas, tantas ofensas, tanto juzgón de otros predicadores, de otras iglesias, de otros ministerios. En verdad, hermano santo, es triste que predicadores con tanta experiencia, con la que a veces alardean, ¿verdad? Con tanta experiencia, con tanto tiempo en el evangelio, no sepan aún identificar al verdadero enemigo y se la pasen luchando, apedreando a otros ministerios. Es que nuestra batalla no es contra otras iglesias, nuestra batalla es contra el mundo secular. Esa sí es nuestra batalla. Nuestra batalla es contra el espíritu del anticristo, es contra el diablo, es contra la inmoralidad sexual. Esa sí es nuestra batalla. Y perdemos el tiempo en discusiones inútiles, como dice Pablo en su carta, en vez de identificar bien al enemigo. El mensajero no es tu enemigo, hermano mío. El mensajero no es tu enemigo. Estaba leyendo la vida de Jeremías y en serio, hermano santo, es impresionante lo que le tocó vivir, porque él simplemente fue el mensajero en ese momento de la historia de Israel. Pero el mensaje no era el mensaje que la gente quería oír, no era el mensaje de prosperidad, no era el mensaje de abundancia, no era el mensaje de éxito, no era el mensaje de enemigos derrotados, no. El mensaje de Dios en ese momento era, van a ser cautivos durante 70 años, el cautiverio de Babilonia. Y ¿sabes qué? No solo eso, que van a ser cautivos, sino que el mensaje era, ríndanse, ni siquiera peleen contra esos enemigos. Y por eso a la gente no le gustó y no lo quiso escuchar. Al contrario, lo encerraron, lo metieron en una cárcel, lo metieron en un pozo. Hermano, cuando Dios nos da un mensaje a través de un instrumento, no podemos matar al mensajero, por Dios. Por favor, no me maten. Por favor, no me maten. Porque por alguna razón no soy el predicador que muchos quisieran, no soy el pastor que muchos esperan. Por alguna razón el mensaje que a veces les transmito es muy diferente a lo que todos ustedes están acostumbrados. Sí, todos los que me ven están acostumbrados a una cuestión muy diferente. Pero ojalá que comprendamos que el enemigo no es el mensajero. El enemigo en nuestro país no es el presidente. El enemigo no es un partido político.
El enemigo es la corrupción. Ese es el enemigo en México. Ese es el enemigo en nuestro país. El enemigo no son los homosexuales. El enemigo no son las señoritas que abortan. El enemigo es la inmoralidad sexual. Ese es el enemigo. El enemigo es la decadencia moral en nuestra sociedad, en todos nosotros, que va poco a poco, en donde poco a poco vamos perdiendo esos valores morales. Ese es el verdadero enemigo, hermano santo. La batalla de nuestro país, la batalla que tenemos interna, no se gana haciendo marchas, no se gana haciendo disturbios, no se gana haciendo protestas. La batalla de nuestro país se gana de rodillas, hermanos santos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la batalla que debemos pelear. Y finalmente, para terminar ahora sí, gustaría que me acompañaran, hermanos santos, en la alabanza, si fueran tan amables. La número 3, el punto número 3. Detrás de todo lo malo, por supuesto, siempre está el enemigo. El enemigo, ese sí es quien es nuestro enemigo, el diablo. Efesios 3:12 dice lo siguiente: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ese es nuestro verdadero enemigo, hermano santo. Yo quisiera invitarte, en donde quiera que tú estés, que inclines tu rostro. Si estás en tu casa, que puedas inclinar también, doblar tus rodillas. Mientras hermanos me acompañan a tocar, ¿por qué no oramos a Dios y le decimos: Señor amado, perdóname, Señor, si me he encontrado peleando contra el enemigo equivocado? Perdóname, Padre mío, porque tal vez he sido ese Caín, Señor, que he asesinado a mis hermanos, que he matado a mis hermanos, que he golpeado a mis hermanos. Padre mío, te pido que me ayudes a reconocer realmente quién es mi enemigo, que me reveles quiénes son esos enemigos internos contra los que debo luchar. No quiero ser como un Saúl que tú le has provisto una ayuda excepcional, un compañero, una compañera, un amigo de trabajo, y que en vez de valorarlo, Señor, lo he perseguido, lo he odiado, lo he envidiado. Perdóname, por favor. No quiero convertirme en esa parte. No quiero ser como los hermanos de Moisés, que vieron a Moisés como su enemigo cuando en realidad no lo era. Perdóname si he culpado a otros cuando en realidad ha sido mi culpa, Dios mío. Si he tratado de culparte incluso a ti. La mujer que tú me diste, el trabajo que tú me diste. Perdóname, Dios mío, por no entender que tú haces todas las cosas perfectas, por no identificar bien a mi enemigo, y que muchas veces por no identificar bien a mi enemigo me he encontrado peleando en contra de tu voluntad. Me he encontrado peleando en contra de tus planes. Me he encontrado peleando en contra de las personas que tú has levantado, de mi iglesia, de mis líderes, de mis pastores. Perdóname. De mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis padres. ¿Por qué no tomas un momento para hablar con Dios y decirle: perdóname, Dios mío? Perdóname, por favor. Perdónanos si hemos dejado, Señor, ir ese primer amor. Perdónanos, Padre, porque hemos perdido eso que teníamos cuando iniciamos en el cristianismo. Ese primer amor lo hemos perdido. Señor, tal vez por la pandemia, tal vez porque no he podido congregarme con mis hermanos, por tantas razones. Pero mi deseo es volver al inicio, en donde empecé, sintiendo ese gran amor, esa gran pasión por ti, por tu iglesia, por tu palabra. Quiero volver a empezar, Señor. Volver a los tiempos de dulce comunión. Tal vez
mi comunión, Señor, no ha seguido por tantas cosas, por tantos problemas, por tantas ocupaciones, porque he estado encerrado tan ensimismado, Padre, que no puedo, no he dado el tiempo de revivir, Señor, ese fuego de nuestro primer amor. Perdóname, ayúdame, te lo suplico. Necesito regresar, necesitamos regresar a eso que vivimos cuando recibimos tu perdón. Deseamos volver a empezar otra vez, bendito Dios. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor donde quiera que te encuentres? ¿Por qué no ponemos nuestras manitas levantadas en el chat?